Hola chicos, ¿cómo están? En este video voy a explicar con un ejemplo, utilizando el cuadro que utilizamos varias veces, qué es la operacionalización. Acá nosotros tenemos dos filas. En una fila tenemos las etapas del proceso de investigación y en otra fila un ejemplo. El primer paso de las etapas del proceso de investigación es el recorte del área temática. Acá yo doy un ejemplo que hicimos un recorte, partimos de educación secundaria, el tema específico es la finalización de la escuela secundaria, el tema más específico es la titulación de la escuela secundaria en el conurbano bonaerense en la actualidad. Problema de investigación. Tiene que ser una pregunta sobre este tema específico. ¿Cuáles son las dificultades que enuncian los estudiantes para titular la escuela secundaria en el conurbano bonaerense en el 2020? Marco teórico sería buscar información sobre la secundaria, sobre qué investigaciones hay sobre la terminalidad de la secundaria, las dificultades. Una hipótesis es una respuesta tentativa a este problema. Si yo tenía como problema ¿cuáles son las dificultades que enuncian los estudiantes para titular la escuela secundaria en el conurbano bonaerense? Una respuesta a ese problema, la hipótesis, pueden ser: los estudiantes que egresan de la secundaria sin titular el nivel presentan dificultades en la organización de las tareas, el sostenimiento de la presencialidad en las situaciones educativas y en su capacidad de visualizar un proyecto futuro. O sea, esta oración es una hipótesis, es una respuesta a este problema. La investigación va a intentar poner a prueba si esta hipótesis es verdadera. Se supone que yo esta hipótesis la pude construir porque busqué información y en la información encontré que los problemas, las dificultades podrían estar en esto, en estas variables, en la organización de las tareas, en el sostenimiento de la presencialidad y en la capacidad de visualizar un proyecto de futuro. Una vez que yo hice estos pasos, el siguiente paso es determinar el diseño de la investigación, o sea, pensar cómo voy a llevar esta investigación al campo para poder medirla y ver que esta hipótesis sea verdadera y comprobarla. Bueno, en este caso yo definí que voy a trabajar con un diseño cuantitativo, o sea, voy a analizar el fenómeno en valores numéricos y la técnica de recolección de datos, la forma que voy a recolectar datos, es a través de la encuesta. Una vez definido esto, yo paso a la operacionalización, que es el paso que nosotros estamos viendo ahora. ¿Qué es operacionalizar? Es poder, eso que yo quería estudiar, medirlo en el campo. Entonces, la operacionalización se hace sobre dos aspectos. Una sobre el universo de estudio, y para operacionalizar el universo de estudio lo que yo defino es una muestra. Yo no puedo estudiar a todos los adolescentes que egresaron de la secundaria. ¿Qué voy a hacer? Elegir una porción de los estudiantes que terminaron la secundaria en la provincia de Buenos Aires durante el 2020. Entonces yo acá defino como la muestra de mi universo es estudiantes que cursaron sexto año en el 2020 en la escuela, en la S1 de Hurlingham, Océano Echeverría, en nuestra escuela. Yo voy a estudiar solamente los estudiantes que el año pasado egresaron. Esa es mi muestra. El próximo paso de la operacionalización es sobre la hipótesis. ¿Qué operacionalizo? Las variables. Nuestra hipótesis era esta: los estudiantes que egresan del nivel secundario sin titular presentan dificultades en la organización de las tareas de estudio, el sostenimiento de la presencialidad, en las situaciones educativas y en su capacidad de visualizar un proyecto futuro. ¿Cuáles son las variables de esta hipótesis? Una, los estudiantes que egresan de la secundaria sin titular el nivel. La otra es la organización de las tareas de estudio. La otra es el sostenimiento de la presencialidad en las situaciones educativas. Y la tercera variable es visualizar un proyecto a futuro. La primera variable, que es estudiante egresado, tiene dos valores: estudiante que tituló,
estudiante que no tituló. Entonces yo puedo tener un estudiante que terminó sexto año, pero debe materias, ese estudiante entra en el grupo no tituló. El estudiante que terminó sexto año y no debe ninguna materia, tituló. Este estudiante a mí no me interesa porque mi investigación no trabaja sobre los estudiantes que titularon. Yo voy a dirigir mi muestra solamente a los estudiantes que no titularon. Entonces, la primera pregunta de mi encuesta tendría que ser si tituló o no tituló. Una vez que yo tengo, y el que responde que sí tituló, le decimos que le agradecemos, pero que no le podemos seguir realizando la encuesta. Nosotros solamente nos interesa encuestar a los estudiantes que no titularon. ¿Qué voy a encuestar de los estudiantes que no titularon? Voy a hacerle algunas preguntas sobre las variables que dije. Yo dije que una variable era la organización de las tareas de estudio, que otra variable es el sostenimiento de la presencialidad y que la otra variable es la visualización del proyecto a futuro. Estas tres variables son muy difíciles de medir. Yo para poder pensar cómo mido si alguien tiene organizada la tarea o no tiene, tengo que pensar ciertos indicadores que la hacen un poco más acotada la pregunta y a partir de ahí, de la variable, a partir de ahí yo puedo medirla en el campo. Por ejemplo, en este caso, yo pensé que para medir la variable organización de las tareas de estudios, algunos indicadores que yo podía pensar es planificación, preguntar sobre el tiempo y sobre el sostenimiento. En base a estas dos primeras, por ejemplo, yo pensé que podía hacer estas preguntas. Una vez que tenés una distribución de tiempos semanales de trabajo y de estudio y de recreación, las respuestas son, acá yo me borré el coso, respuesta, sí, no. La segunda pregunta es, ¿tenés una organización del tiempo de estudio? Sí, no. La tercera pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedicas al estudio? Marca una de las opciones. Todos los días de la semana en un horario fijo, todos los días de la semana sin horario, entre 6 y 4 días de la semana con horario físico, entre 6 y 4 días de la semana sin horario fijo, entre 3 días y un día de la semana en un horario fijo, entre 3 días y un día de la semana sin horario fijo, o no le dedico regularmente un tiempo al estudio. Estas son preguntas sobre la variable organización del tiempo de estudio. Después yo tendría que pensar preguntas sobre las otras variables. Una vez que yo tengo armada toda la encuesta, que en este caso la primera pregunta sería si tituló la secundaria, en caso de que la hubiese titulado, yo no le podría hacer el resto de las preguntas porque no me interesa medir la gente que tituló. Yo quiero estudiar a la gente que no tituló, ¿por qué no tituló? Cuando ya tengo definida la encuesta y tengo definida el universo, la muestra de estudio que voy a medir a los chicos que terminaron la secundaria el año pasado, lo que tendría que hacer es ver cómo administro esta encuesta. Si la escuela me puede pasar un mailing y podría mandarle a todos por correo electrónico, cómo puedo buscar para que estas personas que yo quiero medir respondan mis preguntas. Y una vez que yo haga la recolección de datos, voy a hacer el análisis y ver cómo respondieron los estudiantes a todas las preguntas que pensé. Estas serían un ejemplo de 3 preguntas y con la del título, que sería la primera, serían 4 preguntas, pero probablemente la encuesta tendría que tener por lo menos entre 10 y 15 preguntas. O sea que yo tendría que seguir pensando 10 preguntas más que midan las otras dos variables que definimos. Ese es un trabajo, para eso son los indicadores, para poder pensar qué cosas tengo que preguntar yo de la variable que forma parte de mi hipótesis. Entonces, retomando, todos los trabajos de investigación siempre están como relacionados. Nosotros desde el inicio venimos viendo estas etapas y estas etapas siempre se relacionan con una cuestión práctica que hay que hacer
Y esto constantemente está vinculado, el paso siguiente está vinculado con el paso anterior. Yo en el transcurso de la investigación, sobre todo cuando armo el marco teórico, puedo cambiar la pregunta, puedo redefinir la hipótesis, se puede ir cambiando, pero es importante que si yo voy cambiando, tenga que hacer todas las modificaciones para que de arriba abajo este proyecto sea coherente y cohesionado. Entonces, ¿qué es la operacionalización? Es poder llevar a cuestiones medibles, concretas en el campo, la hipótesis y el universo. Sobre el universo lo que operacionalizo es una muestra, es de todo el conjunto de cuestiones que yo voy a estudiar, en este caso todos los estudiantes que terminaron la secundaria en el 2020 en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué muestra elijo? Solamente los estudiantes que terminaron la secundaria en el Echeverría el año pasado. Esa es mi muestra. La otra cosa que se operacionaliza es la hipótesis, la respuesta tentativa al problema. ¿Qué operacionalizo de la hipótesis? Las variables. ¿Qué dijimos que eran las variables? Eran conceptos que podían adquirir diferentes valores, como por ejemplo, los estudiantes que egresan pueden ser que hayan titulado o que no hayan titulado. Ahí ya tenemos dos valores de esa primera variable. Después tengo la organización de las tareas de estudio. Yo podría tener como valores muy organizado, algo organizado, poco organizado, ningún tipo de organización. Esos podrían ser los valores de esta variable. Sostenimiento de la presencialidad. Sostiene la presencialidad con regularidad, a veces sostiene la regularidad, no sostiene la regularidad. Para poder yo definir estas variables tuve que haber estudiado, leer el marco teórico. Y para poder hacer las preguntas tengo que pensar qué indicadores me permiten medir esa variable. Y con esos indicadores armo la encuesta. Sobre estas cuestiones es las que ustedes tienen que responder el trabajo práctico número 9, que tienen todas preguntas teóricas en referencia a este tema que lo vimos con un ejemplo práctico. Nos vemos la semana que viene y todos tienen que entregar el TP número 9. Nos vemos el lunes. Buenas tardes.